Y cuando estoy arrodillada, mi boca se abre, pero no lenguas angelicales, sino se hicieron lenguas satánicas. Y eran lenguas en otro idioma que no comprendías. No comprendía. Pero era feo. ¿Qué sentías? Sí. ¿Qué sentías en ese momento que yo estaba ahí era una desesperación. Yo quería salir, como sea, pero quería salir. Y al pronunciar esas palabras que no entendías, sentía que yo firmaba. Paz. No, era un odio. Se sumó de odio, se sumó de rencor. Resentimiento. Un resentimiento. ¿Hacia quién específicamente? ¿Hacia quién? ¿Hacia los cristianos? Sí, exacto. Agarré un odio, un rencor terrible hacia mi hermana. Digamos que tuviste una, entre comillas, una llenura, pero de maldad, de odio, demonios, ¿no? De demonios ahí, que el Señor le reprenda, ¿no? Contrario a lo que es el Espíritu Santo de Dios. Y a los 14 años de edad. Bienvenidos a su podcast Generaciones con Promesa. En este día, pues, tenemos visitas especiales también. Pastor Miguelito. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a su podcast Generaciones con Promesa. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, pero déjeme decirle a toda esa juventud que ya está sintonizándonos, conectados a través de las redes sociales. Los saludamos a todos ellos de una manera especial, porque este podcast es para ellos justamente. Pues que en nuestro primer episodio hemos tenido muchos comentarios, muchas respuestas, mucha interacción. De mucha bendición. Y muchas preguntas, hay dudas, de los cuales pues Están las preguntas de los jóvenes, y son preguntas muy juiciosas, muy juiciosas. De tal manera que el equipo pues han estado viendo qué tema vamos a tocar. Trabajando también en este tema. Y han canalizado ese tema que es muy importante, en el cual en esta tarde vamos a... Todavía no vamos a decirles de qué tema se trata, pero queremos escuchar palabras de saludo. Pastor Miguel, preséntese ante toda esa audiencia que ya están sintonizándolo. Así es, gracias Jimmy, chicos, Dios les bendiga. Y a toda la audiencia, Dios les bendiga mucho. Muy contento porque vamos a poder acá compartir una conversación, ¿verdad?, entre amigos, hermanos, y sobre todo este tema tan importante que en un momento lo van a saber. Yes. ¿Y quieren saber ustedes qué tema es? Claro, pastor, por este supuesto. tema que nos está pues Intrigando, mucho claro, la intriga. Tamborcito. Sí. Y el tema para este día es: apagué el fuego del Espíritu Santo y ahora ¿qué hago? Wow. Con tan solo escuchar la palabra Espíritu Santo es algo extraordinario, ¿sí? La tercera persona de la Trinidad. Yo creo que la juventud hoy en día busca el Espíritu Santo con fervor. Aquellos que están, ¿no?, anhelando constantemente y conocen a Jesús, por supuesto. Creo que Aquellos que se han convertido de verdad. Claro, convertido de verdad. Y apagarlo, pues, creo que suena un vacío, el no consagrarse quizás. ¿Hay experiencias que nos puede comentar un poco? No, eso te iba a preguntar. Tal vez a ustedes en su entorno conocen de alguien, ¿no? De alguien. De una persona que ha sido de bendición para ustedes hermano, en el tiempo una pasado. Como Un hermano, ¿no? o un líder dentro de la O iglesia, sea, o uno mismo. Y ahora verlo de repente en esta situación. Es acerca de un líder, ¿no? En especial, quizás no vamos a mencionar nombres en específico, claro. por supuesto, pero era líder de la iglesia, buscaba del Señor aires libres, confraternidades, campañas, iba adelante, coro, adoración, excelente. Entonces, iba trabajando juntamente con la juventud, muy fervoroso, pero de un momento a otro cambió. Y yo digo una pregunta, ¿qué pasó ahí? Cuando uno tiene esta experiencia sobrenatural, porque hay que recordar que para uno ser lleno, primero ha tenido que ser salvo. Y gozas de esa santidad que Dios ya te separa del pecado. Y inmediatamente buscas la llenura. Para conseguir la llenura del Espíritu Santo no es fácil. Entrar a un momento donde contristas al Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Ahora es interesante porque la señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo pues es hablar en nuevas lenguas. Sin embargo, Jimena ha tenido una experiencia semejante, pero no de una llenura del Espíritu Santo de Dios, porque el hecho de hablar en lenguas para el creyente, para el que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Sí. Es consecuente a haber nacido de nuevo. Sin embargo, tú tuviste una experiencia a tu corta edad donde hablaste en lenguas, pero no eran angelicales, pero eras
estabas en el mundo. Estaba en el mundo. Cuéntanos eso, porque de repente hay personas en sus hogares, la audiencia, o hay gente que tienen esta misma experiencia, se identifican. Yo conozco también casos así, donde hablan en lenguas, pero ni a la iglesia van. O sea, ¿qué es eso? Quieren conocer más acerca. Bueno, a los 14 años tuve una experiencia, ¿no? Esta experiencia, como dice el pastor Jimmy, fue algo también sobrenatural, que mi alma desciende pues al infierno, ¿no? Y en el infierno, mira, el corte de edad, 14 años, desciende al infierno. Y hay un ser donde me empieza a hablar con lisuras y todo, y me dice, arrodíllate y dime que me amas, ¿no? Era un personaje grotesco, feo, oscuro, que te decía palabras soeces, con lisuras, malas palabras. Claro. Decía, arrodíllate. Sí, ya, yo ahí cuando estoy, lo único que decía era eso, y no me quería arrodillar para nada. Entonces, con una fuerza, me dice, arrodíllate, y yo termino de rodillas. Impulsado por esa fuerza. Claro. No por tu voluntad. No. Okay. Sino por la fuerza. Y cuando estoy arrodillada, mi boca se abre, pero no lenguas angelicales, sino se hicieron lenguas satánicas. Y eran lenguas en otro idioma que no comprendías. No comprendía. Pero era feo. ¿Qué sentías? ¿Qué sentías en ese momento que yo estaba ahí, era una desesperación. Yo quería salir, como sea, pero quería salir. Y al pronunciar esas palabras que no entendías, sentía que yo firmaba. No, era un odio. Se sumó de odio, se sumó de rencor. Resentimiento. Un resentimiento. ¿Hacia quién específicamente? ¿Hacia quién? ¿Hacia los cristianos? Sí, exacto. Agarré un odio, un rencor terrible hacia mi hermana. Digamos que tuviste entre comillas, una llenura, pero de maldad, de odio, demonios, ¿no? De demonios ahí, que el Señor le reprenda, ¿no? Contrario a lo que es el Espíritu Santo de Dios. Y a los 14 años de edad, ¿no? Siendo un adolescente. ¿Y qué pasó ya cuando regresas otra vez, abres tus ojos? Yo sentí que firmé pues unas cartas, que firmé algo, como un compromiso. Como un compromiso, siervo. De verdad que cuando luego yo me levanto, ya no era yo. O sea, es como cuando ustedes, no sé si alguna vez se han puesto una máscara, sientes como cuando ves, ¿no? Detrás de esa máscara. Sí. Ya, entonces era así, yo me sentía como una cáscara. Detrás del lente de la cámara, sí. Exacto. O sea, sí. Por supuesto. Y yo sentía que había alguien que me manipulaba, o sea, que me manejaba como títere. Eso es lo que yo sentía. Yo me sentía así, manejada por alguien que está dentro de mí. Pero la fuerza, les cuento que la fuerza era sobrenatural. O sea, ya no tenía una fuerza de una niña de 14 años. Tenías una fuerza que yo les puedo decir. Mi papá era confeccionista, tenía sus máquinas y en una mudanza me dice, Flor, carga la máquina. Y yo agarré y me cargué 2 cabezales. ¡Wow! O sea, era una fuerza sobrenatural. ¿Cuántas personas necesitan para entrar en contexto, para cargar un cabezal? Eso, cuéntanos un poco. Eso de ahí lo tienes que cargar entre 2. Lo cargaba mi hermano y mi otro hermano. Un cabezal. Un cabezal de una máquina. ¿Y usted cargó? 2 cabezales. 2 cabezales. Y preste oído. Tus padres son creyentes, tus hermanos que te hablan la palabra. Sí. ¿Usted era borracha? No, yo no era borracha. ¿Usted era drogadicta? Tampoco. ¿Usted en el mundo hacía cosas terribles? O sea, a tu corta edad... No lo ella, tenía. Como para decir, es que ella hizo esto. Yo era rebelde, sí. Era como un adolescente rebelde, pasa su etapa, su crisis. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué experiencias tuviste? Mira, cuando yo estaba en esa etapa, bueno, conocí por nombres, mejor dicho, ¿no? A los demonios. Los conocí por nombre, me daban su nombre, me conversaban, me pedían cosas, pero algo me pedían. ¿Veías algo? Ya no es en el mundo espiritual, o sea, ya no es que tuviste esa experiencia, ya es tu día a día. Claro, en mi día a día. Ya ¿Veías de noche. a alguien, o sea, ¿De día? alguien alto? ¿Cómo era? No, pero de día yo no los veía, pastor. De día yo no los veía. De día los escuchaba, pero de noche sí los veía. Cuando se acercaban y me decían, estamos acá, ¿no? Y se presentaron por nombres, tal, ¿no? Lo que me decían, pues, lo que queremos es sangre. Eso era lo que me pedían. ¿Pero de quién? De mi hermana, que era cristiana. O sea, ellos te llegaron a pedir algo. Claro, ¿Qué te pidieron? Me pidieron la sangre de mi hermana. ¿Y a qué condición? O sea, ellos te piden algo, pero ¿y tú qué ibas a ganar, supuestamente? ¿Qué iba a ganar, supuestamente? Claro. Dinero, fama, supuestamente iba a tener poder, o sea, todo eso, ¿no? Y pedían la sangre de tu hermana. Pedían la sangre de mi hermana. La vida de tu hermana. La vida de mi hermana. ¿Ya? Pero aquí ¿Qué edad tiene tu hermana? Mi hermana ahorita tiene 32 años. ¿Es mayor que usted? Es mi mayor. Sí. Pero
para contestar también la pregunta del pastor Miguel, pues yo cómo me lleno del Espíritu Santo, pero previo a eso les quiero decir que hubo un tiempo en el que mi hermana, como también estaba fuego, pues en el Señor también fuego, ella que está llena del poder de Dios. Entonces ella, una noche compartíamos el cuarto y ella estaba durmiendo y escucha una voz de Dios, porque ella se mantenía en oración siempre. Entonces escucha una voz y le dice, ¿no? Levántate, le dice, levántate, no duermas, porque tu hermana va a tentar, ¿no? Va a tentar contra tu vida. Contra tu vida. Y wow, le advierte. Le advierte. El Espíritu de Dios era verdad. Sí, era verdad, pues porque... A sus hijos, ¿no? Dios te guarda de que hagas eso, no derramas ninguna sangre de ningún inocente. Gracias a Dios. Y luego llegas a conocer la palabra del Evangelio. Sí, yo llego a conocer al Señor. ¿A qué edad? Yo a los 17 años. ¿Y el Señor te bautiza a qué edad? ¿A qué edad? Para los 19 años. Y fue obviamente una experiencia totalmente diferente. Pero de verdad, pastor, yo de verdad acá digo, y también lo hablo como pregunta, claro, porque siempre he tenido esa pregunta en mí, ¿no? Era un ayuno de 2 días, y estaba pues en toda la sociedad de adolescentes, ¿ya? Y ahí empiezan a orar, y mira que era mi corta edad, me metí al ayuno, dije, voy a orar, y yo me metí, desde que me convertí, oraba y sacaba mis ayunos de 3 días, me sacaba el ayuno de 3 días, porque decía, no, Señor, yo no puedo estar sin el Espíritu Santo, yo tengo que estar, en algún momento voy a llegar. ¿Qué pasó? Llega el ayuno, llega viernes, no sentí nada, llega sábado, no sentía nada, y estando en ayuno, les comento que estaban las maestras, todo, y que el Señor reprenda al diablo porque aparece. Estamos en el cuarto todos y ya era noche, nos mandaron a dormir y me dice, ¿qué es lo que pasó? Sube al último piso del colegio y podemos... Del colegio Lin, pues ahí era el ayuno. Sube al último piso y ahí podemos conversar. Así te dijo, así. Una voz. Entonces yo me levanté a esa hora, me fui al altar corriendo y le dije, no, Señor. Y me puse a orar. Seguías orando. Y el enemigo, en pleno ayuno de adoración, me dice, mira, tus maestras tienen el Espíritu Santo y no sienten, o sea, no se dan cuenta que tú estás pasando estas luchas. No se dan cuenta que tú estás así. ¿No? Pero, wow. O sea, las maestras... Y el enemigo te quiso dar a entender, pero nosotros sí sabemos cómo están los demás. Como dan a entender que ellos tienen poder y que ese poder tú puedes obtenerlo. Ahora, es cierto, hay una verdad. Es una pregunta pero también, recuerda, el diablo, que el Señor lo reprende, es mentiroso. Muchas veces quiere ponernos en contiendas, usando, ¿no? Diciendo, él te odia y es tu hermano en la fe. Sí. Pero uno, ¿a quién le va a hacer caso? ¿A lo que me dice el diablo? Claro, ahí... O a lo que el Señor dice. A lo que claro. ¿No? Para no caer en esas artimañas. Sí, llega el domingo. Y el Señor te bautizó. Llega el domingo y empiezo, pues, Señor, no. Ya desde tempranito estaba en el altar. Llegó la primera prédica, no sentía nada, pero decía, Señor, sí, yo sé. Y en la segunda prédica, para terminar el ayuno, ahí empieza el pastor pues a orar, ¿no? Y ahí recibiste ese... Y ahí recibo a través de una experiencia, qué hermoso. Desde ese momento ya no dejé... Y de ese momento estuviste firme. No, desde ese momento dije, Señor, para atrás nunca, porque yo sé que el diablo ahorita nunca se apagó el fuego. No, ahorita sí. El fuego sigue encendido, toma. Ahí, el llama del Espíritu. Claro, arriba. No, qué tremendo, no, qué tremendo. Pero no todos los casos son así, porque hay personas que sí contristan, ¿no? El Espíritu de Dios se contrista. ¿Y en qué caso, pastor, se puede contristar el Espíritu Santo? Bueno, hoy en día pues hay muchas distracciones modernas, ¿no? La tecnología, ¿no? Dispositivos móviles. Distracciones fatales. Las pantallas. O de pronto se comienza también a ver la iglesia no como un lugar para buscar de Dios, sino un lugar donde hacemos vida social, ¿no? Entonces ahí cambia el enfoque de por qué congrego, ¿no? Sí, cuando uno congrega tiene que buscar constantemente una experiencia sobrenatural. Si no tenemos experiencias sobrenaturales, entonces ya es una rutina, ¿no? Es un salto. Claro. ¿Tienen alguna idea de lo que significa el hecho de cuando el texto dice la palabra no contristéis al Espíritu? La palabra contristar, Jaime.
entristecer, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Es la persona quien habita en nosotros. Antes de ingresar a esa pregunta, siervo, a veces pasa que algunos creyentes tienen al Espíritu Santo y se sienten desanimados y se preguntan, ¿seré que he entristecido al Espíritu Santo y no siento la presencia del Señor? Bueno, es algo que muchas veces pensamos que Dios no está a nuestro lado, pero Dios está allí, ¿no? Exacto. Dios está ahí, a veces Dios es como un siervo apacible, ¿no? Sí. En el silencio, ahí está el Señor, ahí está su Espíritu con nosotros. Pero es un acto de fe. Es un acto de fe. Por supuesto que sí. Y qué interesante que justamente esta palabra, contristéis, habla de entristecer a alguien profundamente. O sea, Dios tiene... el Espíritu de Dios, ¿verdad? Tiene emociones. Sí. Y dice que se entristece profundamente, pero ¿cuándo se entristece profundamente? Una de las cosas que usted ha dicho es las distracciones, que me parece, hoy en día la tecnología es terrible. Claro, las distracciones, cuando me refiero a la parte moderna, es porque hay dispositivos, aplicaciones, series, plataformas. ¿Cuánto tiempo nos puede restar los dispositivos, el tiempo de invertirlo, tal vez saber dividir el tiempo, administrar el tiempo para dedicarlo de repente al Señor y dedicamos a ello? Claro. Ha salido un estudio de que el 40% de la gente en su día consume 40% de uso de pantallas, de dispositivos, ¿no? Ahí ya estamos hablando de que tienes un alto porcentaje. De 40%. Por trabajo, por distracción, por... información, noticia. Pero te consume. También tiene algunas preguntas, me parece que les han llegado... Sí, aquí yo tengo unas que han mandado. Ajá. ¿Ya? Y una de ellas es, dice, seguir el propósito de Dios en la persona que ha contristado el Espíritu Santo. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que ha diseñado para nosotros algo especial, ¿no? Una serie de proyectos que tiene para con nosotros. Un plan. La Biblia habla de que para nosotros tenemos y debemos hacer la buena voluntad, la voluntad perfecta de Dios. Si hemos contristado al Espíritu, pero tenemos ese momento para poder nuevamente, ¿no? Buscar, avivar ese fuego y nuevamente ponernos en el camino, ¿no? En obediencia a Dios, pues el Señor va a continuar haciendo ese propósito con nosotros. No es que se pierda, no es que ya el Señor no cuente con nosotros, al contrario, ¿no? El Señor, lo que más va a anhelar el Espíritu de Dios es seguir usando nuestras vidas. Y también recordemos que la iglesia en Apocalipsis, cuando el Señor le escribe a su iglesia, una de ellas, pues, en Apocalipsis 2 le dice, ¿no? Que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dice, recuerda. Sí. Recuerda. O sea, le evoca a lo que un momento antes vivía. Exacto. Evoca al pasado. ¿Para qué? Para que te arrepientas y retornes. Entonces, el propósito de Dios siempre va a estar ahí. Ahora va a depender de quién. De nosotros. De uno mismo, ¿no? Por eso, joven, no pierdas el tiempo. Busquemos al Señor, que Dios todavía no ha terminado con nosotros. Esa obra maravillosa que ha iniciado, la perfeccionará. Así, la perfeccionará. Y no nos alejemos, pues, ¿no? Ese propósito. Algo como el pastor muy importante, bueno, personalmente lo que me ayudó mucho para mantenernos avivando ese fuego es con quién nos rodeamos, ¿no? Eso, la verdad. Los hermanos, ¿verdad? Que nos invitan, nos motivan. De pronto comienzan ahí a llamarnos, nos comienzan a alentar y eso ayuda a que uno pueda continuar, avanzar, porque muchas cosas van a pasar, ¿no? Pero si uno deja de congregar, ya es una señal como que a quién le estás prestando atención. Estaríamos hablando ¿no? Cómo se apaga, o cómo el Espíritu de Dios, el bautismo, se va apagando en nuestra vida. Poco a poco. Claro, el tiempo mal administrado, ¿no? El pecado mismo, el pecado apaga obviamente el Espíritu de Dios. ¿Algo querías? Sí, por supuesto. Mencionar. Jimmy, acá también hay una pregunta y que dice, ¿qué identifica que el Espíritu está apagado? Ya no los ves en los días de oración, en el tiempo de oración, ya no los ves orando, la falta de oración, la falta misma de aislarse, ¿no? De vivir en comunión con los creyentes y se va alejando. Y el hecho de amar el mundo, ya comienza a amar las cosas del mundo. O sea, se va desviando su mirada, sus prioridades comienzan a cambiar, ¿no?
Teníamos unas prioridades bien claras definidas, habían hábitos que habían formado en nosotros, por eso la Biblia habla de que el que participa en conversaciones que ya no son propias comienza a dejar las buenas costumbres, comienza a dejar los buenos hábitos. La acción. Entonces ya se comienza a identificar, ¿no? El creyente que tenía inclusive ese fuego, ese bautismo, era el que lo encontrabas, ¿no? Bien activo, bien servicial, pero comienza a dejar, a buscar de Dios, a quedarse, ya pone otros peros, otras trabas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando comienzan a ver esas señales. Es una alarma. Entonces hay que regresar al primer amor. ¿Verdad? Claro. Hay que regresar a volver a encender el fuego de Dios. ¿Y cómo? Pues si hemos dejado de orar, hay que volver a la oración. Si hemos dejado la lectura de la palabra, el hecho de querer conocer más al Señor, de escudriñar la Biblia, hay que volver a la palabra del Señor. Que sí. Si ya te conformaste solo con ir a la iglesia los días domingos, ya no solamente, eso no va a seguir edificando tu vida. Congrega, no uses de pretexto tus estudios o tu trabajo. Eso es una mentira del diablo. No, porque aviva el fuego. Que el Señor nos espera. Claro. Y con los brazos abiertos. Permanentemente los templos están abiertos, ¿no? Sí. Permanentemente. Entonces no hay excusa para decir. Donde se encuentren va a haber una iglesia. Y bueno, joven, que en este día pues has estado en sintonía, tal vez te identificas o te has identificado con estos casos o con estos testimonios, déjame decirte que el Señor nos manda a que seamos llenos, ser llenos del Espíritu Santo de Dios, no solamente una vez, ¿verdad? Es una llenura constante, es una llenura, no te conformes con lo que Dios te ha dado. Dios tiene cosas más grandes para nuestras vidas. Los dones. El fuego se puede bajar. Es cierto. Pero el Espíritu no te abandonará. No vivas de recuerdo. Vive el presente. Así es. ¿Qué nos puedes decir, pastor, para esta parte final? Nuestro Padre Celestial, da el Espíritu a quien se lo pida. Es verdad. Sin reproche alguno. Así es. No es volver a sentir, es volver a Él. Así es. ¿Verdad que sí? Jimena, ¿qué quisieras decirle a los que nos ven? Bueno, que los jóvenes pues no se escondan en un recuerdo, sino que experimenten las experiencias del presente, ¿no? Que Dios se las puede dar en todos los momentos. En esta convención también que se viene, pastor. Así es, y justamente no se pierde el próximo podcast bajo el lema Generaciones con promesa. E invitarlos a nuestra gran y gloriosa convención del 25 al 28 de septiembre en el Estadio San Marcos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.